Y ahora tenemos la oportunidad de escuchar a nuestro compañero, nuestro hermano Josep Calvo, que nos va a hablar del tema del Bhagavad Gita, la armonía en los senderos del Bhagavad Gita. Pues cuando quieras, todo tuyo. Muy bien. Bueno, pues antes quería preguntaros, ¿quiénes de vosotros habéis leído alguna vez el Bhagavad Gita? ¿Rodolfo? Ajá. Cosas. ¿Alguien más? ¿Tú, Elena, lo has leído? Fue mi libro de cabecera durante muchos años. Durante muchos años. Subrayo lo de muchos años. Pues bueno, yo quisiera empezar esta disertación, esta explicación, disculpándome. Me gustaría disculparme porque tal vez fui demasiado atrevido al lanzarme a hacer una presentación sobre un tema tan sumamente dilatado, aparentemente sencillo, pero realmente muy complejo, como es el tema del Bhagavad Gita. Y me disculpo porque es prácticamente imposible resumir o sintetizar en esta hora y cuarto que podemos hablar, os puedo hacer una pequeña introducción de lo que es el Bhagavad Gita, pero es que yo os lo puedo decir que no únicamente lo he leído, sino que lo he estudiado, pues no sé, unas 15 o 20 veces, o 25 veces me lo habré leído y estudiado, y de momento solamente percibo que nada más que he hecho un ligero aterrizaje a este tema tan sumamente dilatado, por el cual después he entendido que hay personas que han dedicado toda su vida... ¿Ya se ha cambiado? Bueno, no pasa nada. Han dedicado toda su vida a este tema del Bhagavad Gita. Claro, el tema no es que fuera demasiado complejo, como ahora vais a ver, sino que la principal dificultad ha sido sintetizarlo todo en esta hora y cuarto. Y esto ha sido tal vez lo que más me ha quitado un poco el sueño, ¿no? Todos estos meses que he estado trabajando con el Bhagavad Gita. Digo estos meses porque también, como os decía ayer, en el grupo de Valencia empezamos a hablar, a trabajar durante este año la raza aria, empezamos con la subraza hindú, y yo también aproveché hice una especie de carambola tanto para el grupo de Valencia como para esta presentación. Entonces, la forma que lo he planteado, y al final vi que la única forma era hacerlo en dos partes. Una primera parte donde os haga una representación, una explicación de cuál es el escenario que se plantea y los retos que plantea el Bhagavad Gita, y después unas pequeñas lecturas lo que pretendo es hacer esta segunda parte una lectura conjunta. La idea es que yo las puedo leer, pero cualquiera de vosotros puede interpretar, comentar, hacer alguna aportación sobre esas lecturas que vamos a hacer. Intentaré que no sea muy pesado. Si veis que se hace un poco pesado, yo tengo una jefa en el trabajo que hemos percibido hace ya tiempo que cuando mira el reloj es la hora de ir acabando la reunión, ¿no? Nunca lo hemos hablado, pero entre nosotros, cuando estamos reunidos y vemos que mira el reloj, nos damos cuenta que tenemos que ir acabando. Bueno, pues vamos allá, si os parece, con esta primera parte. El Bhagavad Gita, el canto del Señor. El canto del Señor sería la traducción de esta denominación del sánscrito. Se trata de un Upanishad. Un Upanishad significa literalmente enseñanzas al pie del maestro. Es una revelación espiritual de una enseñanza secreta. Fijaros, los hindús, todas las enseñanzas, todos los libros sagrados los dividen en dos tipos. Los Sruti, lo tengo que mirar porque no me lo sé, hay tantas palabras sánscritas, y los Sruti. Digamos que los Sruti son aquellas que han sido reveladas directamente por un maestro y directamente se han transmitido, como pueden ser los Vedas,
los 4 Vedas, los 4 Vedas, y los Smriti, como este, son libros que han sido recordados, que fueron transmitidos, revelados, pero después han sido recopilados y después compilados y transmitidos a través de esta enseñanza. Fijaros que el Gita es la escritura sagrada más leída en la India y fundamentalmente es más conocida en Occidente por la belleza de su contenido y la universalidad de su mensaje. Digo universalidad porque es un libro, no es un texto narrativo, es un libro de poemas. Realmente son versos o slokas, como se conocen desde el punto de vista hindú. Y los hindús dicen que cuando uno está pleno de gozo canta, y eso es un poco la intención. Nosotros en Occidente leemos los libros, pero en la India son recitados, son cantados, ¿no? Es muy importante que el Bhagavad Gita, aunque lo podemos encontrar en las librerías como un libro independiente, nunca ha sido un libro independiente. Forma parte del libro sexto denominado Bhisma Parvan, de la sección sexta del Mahabharata, Mahabharat en lengua sánscrita. El Mahabharat es realmente la publicación, solamente que el Bhagavad Gita es, un extracto que sintetiza no únicamente todo el Mahabharat, sino que se considera, un libro que sintetiza los Upanishads, los Vedas y los 6 sistemas de filosofía hindú. Fijaros, fue escrita en verso por Vyasa sobre el siglo. Bueno, aquí hay una disparidad muy importante. Si fue el siglo III. Yo lo que he encontrado que fundamentalmente existe más coincidencia que fue escrita sobre el siglo IV antes de Cristo y aunque después ha habido modificaciones importantes. ¿Ves? Como os decía, se considera la esencia de los 4 Vedas, de los 108 Upanishads y los 6 sistemas de la filosofía hindú. Realmente, el Bhagavad Gita es una revolución dentro del hinduismo cuando aparece. Es una revolución porque hasta la publicación del Mahabharata, lo único que se trabajaba eran los Vedas. Eran los Vedas y los Vedas interpretados y articulados por toda la casta de los brahmanes que habían llevado, pues igual que ha pasado con la Iglesia Católica, llevaron toda esa doctrina a una especie de doctrinario de los hombres, todo lleno de reglas, y poco a poco se fueron alejando de ese principio original que inspiró ese libro sagrado, igual que sucedió con la Biblia. Es un texto de metafísica. ¿Qué es la metafísica? La metafísica es aquello que está más allá de la física. Os pongo un ejemplo. Por ejemplo, un biólogo puede estudiar cuál es la composición orgánica de un organismo, pero nunca se va a preguntar el porqué de la existencia de ese organismo. Ese ejemplo os puede dar una idea de qué trata la metafísica. Realmente la metafísica tiene diferentes áreas y digamos que la área de la metafísica que aborda el Bhagavad Gita es la ontología. La ontología se pregunta por la existencia de la interrelación entre el ser humano y todo lo que le rodea, ¿no? Pero fijaros, fundamentalmente es un libro de metafísica del cual se deriva un texto, una ética. ¿Qué es? Vale, eso está muy bien, esto es la metafísica, pero realmente en el día a día, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y eso es un poco lo que, hasta ese punto, llega a determinar el Bhagavad Gita. Claro, aparte de todo esto, de esta ontología y de esta ética, también es un libro de cosmología, también de teosofía, habla de reencarnaciones, habla de avatares, habla de la creación de los mundos. O sea, es un texto, absolutamente universalista, ¿no? Después, hablando del Mahabharata, el Mahabharata, que como os decía, es el libro que engloba el Bhagavad Gita.
Es muy importante recordar que el Majábharata tiene un fundamento histórico, aunque como se conoce el Majábharata sobre el siglo IV a.C., hace referencia a una guerra tribal que realmente acaeció sobre el tercer milenio antes de Cristo, ¿vale? Consta el Majábharata de 107.000 pares de versos. Se puede decir que es 7 veces superior a la Ilíada y a la Odisea juntas, pero 4 veces la extensión de la Biblia. Los sabios la conocen como la gran humanidad. La gran humanidad, ¿por qué? Porque realmente es todo lo que acaece al hombre en toda su existencia, con todas sus virtudes, con todos sus defectos, con todas sus adversidades, con todas sus virtudes, y por eso se le conoce como la gran humanidad. Fijaros que el Majábharata, he dicho antes que lo escribe Vyasa, pero ¿quién era Vyasa? Realmente los estudiosos no tienen claro de que Vyasa fuera una persona, un discípulo, un maestro, porque realmente Vyasa en sánscrito significa recopilador. Por lo tanto, es alguien que realiza esa función y puede haber sido pues diferentes personas las que hicieron esa tarea de recopilación. Pero fijaros, cuando se escribe, digo que se escribe, y esto es muy importante, claro, cuando aparece el Majábharata, igual que cuando aparecieron los Vedas, fundamentalmente los Vedas no había tradición escrita, la escritura no existía. Entonces, ¿cómo se transmitían los conocimientos? Se transmitían era una transmisión oral. La transmisión oral, que cada civilización utilizaba diversos métodos para transmitir la serie de valores que unificaban, pues, digamos, aquello que cohesionaba un pueblo. Pues, por ejemplo, la Ilíada y la Odisea, como sabéis, pues es una especie de épica, de epopeya, que un poco sirve para transmitir. Es cierto que estaba la Ilíada y la Odisea estaban escritos por Homero, pero ¿qué nivel de analfabetismo habían en esas civilizaciones? Era muy elevado, era prácticamente casi total el analfabetismo. Entonces la transmisión era oral. No nos vayamos a 3.000 años, vayámonos aquí a España, a 80 años. ¿Cómo se transmitían en los pueblos? ¿Sabéis? Cuando lo diga veréis cómo lo recordaréis algunos de vosotros. ¿Cómo se transmitían los valores de una generación a otra? Pues muchas veces se transmitían por las noches, cuando toda la familia, cuando no había corriente eléctrica, se reunían alrededor de la lumbre y se contaban cuentos, como Pulgarcito, Caperucita, y todas estas historias se transmitían. Y entonces, estas historias, igual que sucede con el Bhagavad Gita, pues era como una especie de nuez. Los que se quedaban con la cáscara se quedaban nada más que con la versión histórica, pero tal vez los que eran más avispados iban más allá de la cáscara. Entonces iban al contenido, a la transmisión de los valores que de una generación a otra se iban pasando. Es importante que cuando lo escribe, fijaros, Vyasa, inicialmente el nombre no se le llama Bhagavad Gita, se le llama Jaya, Victoria, y tiene 24.000 estrofas de extensión. Después lo escribe Visampayana con el nombre de Bharata. Ahora os diré quién es Bharata. Bharata, bueno, os lo explico después, con 50.000 estrofas, pero sobre el 400 de nuestra era se conoce su estado actual de 100.000 estrofas, y se le añadió el prefijo de Maha, de ahí de Mahabharata, el gran Bharata, y os explicaré quién era el Bharata. El argumento, ¿de qué va el Mahabharata? ¿De qué va? Pues el argumento principal, que os he puesto aquí una imagen de una batalla, tiene como argumento una lucha entre Kurus y Pandavas, dos bandas, hermanadas, familiarizadas entre ellos, muchos eran primos, habían parentesco en los dos bandos, ¿no? ¿Y por qué es la lucha? La lucha es por la conquista del trono de la ciudad de Hastinapura, una ciudad que todavía existe en la India. La batalla entre Kurus y Pandavas se conoce como la batalla de Kurukshetra. Creo que esa palabra ya os suena porque lo hemos hablado muchas veces aquí, la batalla de Kurukshetra.
Y claro, existe, bueno, aquí yo creo que ahora exponiendo me doy cuenta que empiezo a hablar de Krishna y me anticipo. Después os explicaré esto, porque claro, no os he contado nada de los contendientes, bueno, y no os he hablado de Krishna. Bueno, pues entre los Kurus y los Pandavas, esto aparece, bueno, hay una figura dentro de la historia que es Krishna. Krishna se reconoce en el libro como la reencarnación de Vishnu, uno de los dioses indios de la filosofía hindú. Y bueno, como una deidad, lo primero que intenta es esto, digamos, evitar esa guerra y entonces ante ambos contendientes, entre Kurus y Pandavas, les ofrece su ayuda. Como no alcanza esa armonía, ese punto de paz, pues esto les dan, Krishna les ofrece la ayuda que podía prestarles. Entonces los Kurus eligen su ejército y los Pandavas eligen su asesoramiento, su sabiduría. ¿Vale? Ahí ya te voy dando una pista por dónde van la ruta de esta historia. Los Pandavas vencen al final la batalla en este libro y la epopeya finaliza con el peregrinaje de los Pandavas al Himalaya y su ascensión a la morada de Dios. Bueno, esto es, no os preocupéis que ahora voy a explicaros bien de qué va la historia. Aquí, bueno, es importante que os explique cuál es la genealogía de todos los participantes o todos los protagonistas de esta épica, de esta epopeya. Vayámonos a la Atlántida. En la Atlántida, la quinta subraza de la raza atlante, que es la que el Manú salva del hundimiento de la Atlántida, la conduce hacia las llanuras de Mongolia, cerca de la Isla Blanca, y llega un momento en que el pueblo, este pueblo, la misión era colonizar el Valle del Hindú, el Valle del Indo. Entonces, comandados por Bharata, atraviesa los Himalayas y conquista la zona que estaba habitada por turanios, y Alfonso me lo confirma, ¿no? Eran turanios, que eran una de las subrazas todavía atlantes, y Bharata es un poco el que consigue unificar toda la India. De hecho, a la India ellos muchas veces los propios hindús llaman Bharata. Es el reino, es Bharat o Bharata, o sea, ellos son Bharatas. Después como descendientes de Bharata, aparece Hastin, que es el que funda la ciudad de Hastinapura, y después el primer antecesor, que es el antecesor común a los dos contendientes, son los Kurus y los Pandavas. Y Kuru. Bueno, del rey Kuru vinieron dos reyes, Santanu y Satyavati. Cada uno previamente, antes de unirse en matrimonio, habían tenido un hijo con otros matrimonios previos, Bhisma, Vichitrarvilla y Vyasa, pero realmente quien tenía la línea de descendencia era Vichitrarvilla. Vichitrarvilla, a pesar de casarse con dos mujeres, Ambika y Ambalika, no consiguió descendencia. Y al no conseguir descendencia y encima morir pronto, su descendencia, digamos que la sucesión recayó en su hermanastro Bhisma, porque procedía por la línea masculina. Pero aún así, según la tradición hindú, había una regla no escrita por el cual, pues bueno, uno de los hermanastros se llegó a emparentar con las dos viudas, de los cuales surgieron
dos posibles sucesores. El mayor era Dhritarashtra y el menor era Pandu. Pero ¿qué problema hubo? Que Dhritarashtra nació ciego y por las leyes hindús la regencia recayó en el hermano menor, Pandu. Y aquí ya viene ya todo el resto, ya ni más. Aquí vienen los descendientes, porque de Dhritarashtra alrededor de Dhritarashtra se forma todo el contendiente Kuru, una de las dos partes de la batalla, y en la parte de Pandu, pues se forman, de ahí descienden toda la línea. Dhritarashtra, hemos dicho que era ciego, aún así se casó con Gandhari y tuvo 100 hijos. Bien. Recordar lo que os he dicho de la nuez. Recordar lo que os he dicho de la nuez, que todo esto tiene un contenido simbólico. Y los Pandavas, Pandu, bueno, realmente Pandu hay una historia que mató un ciervo que estaba en ese momento apareándose con una cierva, y bueno, por una historia que ahora no voy a contar, pues bueno, pues digamos que no podía tener descendencia. Entonces Kunti, que era, digamos, era una pariente, digamos, Kunti era la hermana de Krishna, por lo tanto tenía, digamos, pues determinada evolución, pues los hijos, Kunti es... ¡Ay! Espérate, que me he ido. Entonces, Kunti tuvo 3 hijos que se llamaron Yudhishthira, Bhima y Arjuna, que es el protagonista del Bhagavad Gita, pero realmente sus padres no fueron Pandu, sino fueron los diferentes devas, ¿no? Dharma, el deva de la justicia, a ver que no lo leo, Vayu era el del viento, Indra era el rey de los devas, y después con Madri tuvo otros 2 hermanos que eran gemelos y procedían de una divinidad de la cual ha derivado toda la enseñanza ayurveda de la India, ¿no? Yudhishthira era el mayor y era el que estaba en principio destinado a heredar la regencia que Pandu, por ser su hermano ser ciego, había heredado, ¿vale? Este es un poco el mapa genealógico, pero como imaginaréis, aquí yo no he venido a contaros una batalla, ¿no? No he venido a contaros una batalla. Entonces, ¿qué realmente... a ver, ¿qué significado realmente tiene esto? Realmente vamos a abrir la nuez. El lado Kuru, que estaba en la misma zona, realmente lo que van a representar... a ver, en lugar de entrar directamente, voy a volver aquí. Toda esta zona de aquí, os he dicho que Dhritarashtra nació ciego. Se dice que la mente, sin el auxilio de los sentidos, es ciega. Por lo tanto, Dhritarashtra y todo el ejército tribal de los Kurus representan el yo inferior. Y Pandu tiene significado sánscrito que viene de blanco, de iluminación, representa todo el discernimiento espiritual. Por lo tanto, la batalla del Kurukshetra es la batalla que día a día libramos todos, o la batalla que libramos a lo largo de nuestras vidas entre nuestro aspecto yo inferior o personalidad y nuestro aspecto yo superior o alma. ¿Y de qué se trata? Fijaros que la batalla es para conseguir la batalla de la ciudad de Hastinapura. Hastinapura es la ciudad del elefante blanco, la ciudad de la sabiduría. Por lo tanto, ambos contendientes, el yo superior y el yo inferior, van a luchar por conseguir la sabiduría, la concepción que cada uno de ellos tenga de la sabiduría. No sé si tenéis alguna duda. Bueno, hay muchos datos
esto he pasado un poco por el elemento histórico que no hay que despreciar, no hay que despreciar porque fijaros, Vyasa lo que hace muy inteligentemente es, os he dicho que antes la transmisión era fundamentalmente oral y cuando la transmisión es oral, cuando uno lee el Bhagavad Gita, lo primero que percibe es que hay mucha repetición, hay expresiones que se describen de una forma similar, pero están transmitiendo lo mismo, porque cuando hay una transmisión oral hay muchos elementos que son repetitivos para facilitar un poco el recuerdo de la historia, pero fijaros, también es muy importante que se transmite, cuando la transmisión es oral, claro, si tú vas a contar todo esto que vamos a hablar nosotros del yo inferior, yo superior, o entre las fuerzas materialistas, las fuerzas de la materia y las del espíritu, pues claro, eso para personas que no estaban un poco avesadas o no estaban iniciadas, pues vamos, se hubieran dormido a los 2 minutos. Entonces, forma de hacerlo más atractivo y de seguir transmitiendo esa enseñanza, pues asociarlo a una historia real, una historia épica, que digamos que aprovechara como hilo conductor para la transmisión de todas esas enseñanzas espirituales. Esa sería la primera misión. La segunda, otro de los objetivos sería que bajo la historia se encubriría toda esa enseñanza espiritual y el que lo tuviera que entender, que lo entendiera. Y el que no estaba preparado para entenderlo, no debería de entenderlo. ¿Vale? Entonces, realmente, claro, también os he contado que cómo se llega a esta batalla. Se llega a esta batalla porque, claro, lo que sucede es que cuando todo el reino de Dhritarashtra recae, toda la regencia cae en Pandu, obviamente, si hemos dicho que toda esta estirpe o esta tribu pertenecía al yo inferior, os podéis imaginar, pues todos los celos, toda la envidia que había por parte de sus primos, los primos Pandu, que empezaron a reinar y encima con mucha sabiduría. Pero claro, el hijo primogénito de estos 100 príncipes Kurus, que se llamaba Duryodhana, esto era, digamos, encarnaba la estirpe, la envidia, los celos, ese yo inferior, ese deseo de esta parte inferior, imaginó o arguyó una estratagema para engañar y ganarles el reino. ¿El reino qué es el reino? El reino es gobernar nuestro ser. Entonces, fijaros, la batalla es ¿quién gobierna nuestro ser? ¿Nuestro yo inferior o nuestra alma? Y eso es un poco la batalla que día a día todos libramos en nuestros quehaceres cotidianos. Entonces, ¿y qué nos hace constantemente nuestros deseos en nuestra vida cotidiana? ¿No nos tiende trampas? Pues bajo una trampa, simbolizado mediante un juego de dados, cuyo cuñado, Shakuni, era un experto, engañaron a Yudhishthira y aquel se fue apostando el reino, zonas, parcelas, se apostó hasta la mujer, y hasta la mujer lo perdió. Pero no únicamente perdieron todo el reino y perdió la mujer, sino que encima en un último juego se jugaron hasta el destierro y durante 12 años fueron condenados al destierro. 12 que fueron 13, bueno, eran 13 realmente, pero claro, el pacto fue que después de esos 12 años recuperarían el trono, porque no lo habían perdido totalmente, era una pérdida temporal. Entonces, ¿qué sucedió? Que a los 12 o 13 años, claro, cuando ya el ego inferior, cuando la personalidad ya se ha hecho posesión de nuestro ser, le dijo, por aquí no. Y se dice la historia que no se le concedió ni el terreno, ni una parcela de terreno superior a la longitud de un alfiler, para que os hagáis una idea. O sea que el yo inferior no va a ceder ni un átomo de parcela al yo superior. Y esta es un poco la batalla. Pero vamos a ver qué alegorías, porque os he comentado algunas alegorías, os las resumo para que lo veáis. Los Kurus representan, como os decía, el yo inferior, la personalidad, prakriti o materia, lo inmanente, lo que no es esto trascendente, el karma,
Los Pandavas simbolizan el yo superior, el alma, el purusa, como llaman, o espíritu universal o trascendente, el dharma. La batalla es por la conquista de Hastinapura, la ciudad del elefante. Se pretende, como decía, conseguir la sabiduría. Krishna. Bueno, no, Krishna, claro, cuando os decía que Krishna aporta al ejército Kuru los ejércitos y a los Pandavas la sabiduría. La forma de conducir esta sabiduría es el hace de Auriga, el que conduce el carro de Krishna. Pero fijaros qué simbolismo. Si Arjuna, que es el representante de los Pandavas, representa el alma, Krishna representa, digamos, el conductor del carro del alma, que es el espíritu, ¿no? Intentando guiar o estimular al yo inferior. O también es el maestro intentando enseñar al aspirante espiritual. El Kurukshetra. El Kurukshetra es el campo de acción, es el campo donde en la vida cotidiana se da toda esta rivalidad, esta tensión entre materia y espíritu, ¿no? El rey Dhritarashtra, como os decía, la mente sensorial que es ciega, esto ya lo he comentado, porque no puede ver sin el auxilio de los sentidos. Duryodhana era el hijo, os recuerdo, el primogénito de los Kurus, y por lo tanto representa el deseo material más exacerbado, ¿no? El primogénito. El origen de la batalla, la personalidad que se niega a ceder su soberanía al alma. Y los combatientes, claro, porque ahora veréis que al inicio de la batalla, porque todo el Bhagavad Gita, os he contado toda la historia del Mahabharata, pero el Bhagavad Gita nada más que es un diálogo entre Krishna y Arjuna antes de que empiece la batalla, y es un diálogo que tienen al respecto de la batalla. Y entonces, como veréis, Arjuna se siente desolado porque realmente tiene que luchar contra sus parientes, porque hemos dicho que estaban emparentados. Muchos de ellos eran primos, eran incluso uno de los abuelos de Arjuna formaba parte del ejército Kuru. Pero realmente, ¿qué son los combatientes? Entonces dice, yo no quiero luchar con mis primos. ¿Qué sería de mí? ¿Dónde está mi moral, ¿no? ¿Dónde está? Entonces, claro, ¿cuál es el simbolismo de estos parientes? Es a todo aquello a lo que nos hemos aferrado desde la personalidad de nuestra vida. ¿Cuánto nos cuesta a veces los que se apegan por el tema del dinero y que viven sufriendo con el dinero, con el tema de la posesión, con el tema del temor, con el tema del miedo, y que no hemos podido? Eso forma parte tan intrínseca de nuestras vidas que cuando los vemos, se presentan ante nosotros, somos incapaces de luchar contra ellos, ¿no? Y Arjuna también representa el alma en evolución, el aspirante espiritual, el hombre que en la batalla de la vida debe dar esa batalla sobre el plano físico. Y después otra cuestión simbólica muy habitativa. El número 18 es omnipresente. La obra consta, el Bhagavad Gita, de 18 capítulos. Había 18 cuerpos de ejércitos. La batalla duró 18 días. Si sumamos 1 y 8 nos dan 9, que es el número del ser humano. Pero qué curioso que en la cábala el 18 es el número del equilibrio. Juego de dados que os comentaba, es el juego del engaño a través del cual la conciencia del hombre desciende hacia el espíritu o la materia. El arco, nos he dicho que cuando Arjuna tiene que emprender la batalla, al ver que son todos parientes, esos apegos, pues deja caer el arco. El arco y la flecha significa la fuerza de voluntad, la flecha que debe de atravesar las brumas y debe de llegar a hacer blanco justamente en nuestra alma, ¿no? La batalla, hay que librar una batalla, guerra física, emocional y mental para recuperar el reino del ego y de sus tendencias. Después, fijaros, muy importante, hemos hablado muchas veces del simbolismo del carro. Yo había visto muchas versiones del simbolismo del carro, pero yo creo que esta es la que más esto es una interpretación de uno de los libros que he leído, ¿no? Fijaros que en un carro el propietario
del carruaje es el alma, pero los corceles, los caballos, son los sentidos, son cinco caballos. Las riendas es la mente que está coordinando, que está guiando los corceles. La inteligencia es el conductor. Y entonces ahí está la pregunta que os pongo ahí. ¿De dónde procede nuestra inteligencia? Cuando nuestra inteligencia está muy centrada en lo material, son los corceles, los sentidos, quien guía el carro. Cuando hablamos de autoconciencia, cuando hablamos de atención, cuando hablamos de serena expectación o introspección, como decís ayer, ¿de qué estamos hablando? Es ser conscientes de quién está guiando ese carruaje. Entonces, si el alma toma posesión de las riendas, digamos, la dirección va a ser muy diferente. Decía Buda que la personalidad es como un carro de dos ruedas. Uno es la rueda de la felicidad y otra de la infelicidad. Y el carro requiere de las dos ruedas para ir adelante. Entonces, ¿cómo conducimos el carro? Justamente desde el punto de vista de la armonía, el equilibrio, es únicamente el alma el que puede guiar este carro, ¿no? En esencia, os voy a contar, son 3 diapositivas de cuál es la esencia del Bhagavad Gita. Pero antes quería deciros una cosa, antes de enseñaros esto. Una cosa que yo al menos no he leído en ningún sitio, que gracias a este trabajo he percibido, y es el siguiente. Claro, lo primero que me llamó la atención después de leer y estudiar el Bhagavad Gita era que el Bhagavad Gita, todas estas enseñanzas que nos transmitieron hace más de 2500 años, lo primero que me llamó la atención es, digo, ostras, todas estas enseñanzas ni por asomo las tenemos asumidas. Y esto ya se dio incluso antes que la Biblia, y me chocó bastante. Entonces pensé, no sé, en una hipótesis que era, como sabéis, hay diferentes razas, la hiperbórea, la polar, la lemur, la atlante, la raza aria. Cada raza está un poco dirigida, guiada por un manú, que es el que guía cada una de estas razas. Y percibí que al inicio de cada raza, el manú ya da todas las enseñanzas que se deben de conseguir a lo largo de toda esa raza aria. Si no, no tendría sentido que esta enseñanza, que puede tener más de 3000 años, proponga arquetipos y enseñanzas y trabajos a realizar que todavía en los albores, bueno, ya pasados ya en el 2018, todavía sean aspectos que todavía sean retos diarios para gran parte de la humanidad, ¿no? Es una cosa que me llamó la atención, cómo estas enseñanzas tenían esa antigüedad y todavía estemos como estemos, ¿no? El camino, dice que el Bhagavad Gita, en esencia, viene a decir que el mejor camino para obtener la autorrealización es la renuncia a los frutos de la acción. Y sobre esto, la renuncia a los frutos de la acción, voy a incidir bastante, ¿no? El hombre se libera de la acción, de los pares de opuestos, armonía, mediante la acción desinteresada, por la renuncia a los frutos de la acción. Vamos a ver, yo pensaba, digo, ¿esto cómo lo voy a explicar? Y digo, bueno, pues me lo voy a explicar desde mi propia experiencia. Hay situaciones en mi vida en las cuales, pues, hay dos opciones, una que no me gusta y otra que me gusta. Y esa situación, ¿cómo la vivo? La vivo a veces con tensión, a veces con apasionamiento, pero no estoy liberado del resultado de esa confrontación. Yo no me encuentro liberado. ¿Y qué sucede? Que también hay situaciones en las cuales se puede dar una situación u otra. Y sabéis y eso yo creo que lo que os estoy contando seguramente os pasa a todos vosotros, seguro. Y muchas veces el fruto de esa adversidad o de ese conflicto, de esos opuestos, no sentís muchas veces. Lo que tenga que suceder, sucederá. Pero sinceramente, no engañándonos porque decimos, lo que tenga que pasar, y a veces es una forma de evadirnos de lo que pueda pasar. No, a veces pensáis, ¿pasa esto? Bien. ¿Pasa esto? Bien. Eso es
el desapego de los frutos de la acción. El estar. Entonces, lo que viene a decir, de esta forma tan simple, es que nos liberamos cuando nos desapegamos de los frutos de la acción. Y ahora, claro, obviamente, debemos de percibir, claro, no autoengañarnos y saber cuándo estamos apegados a los frutos de la acción. Y eso es casi en esencia la armonía que vamos a recorrer a lo largo de esta presentación. Esta renuncia se alcanza cuando la persona se abre al verdadero conocimiento gracias a la devoción. Digo, esto de devoción, y más en este recinto, y con toda nuestra tradición judeocristiana, puede tener. Ahora os explico a qué me refiero. La devoción ahora os lo explico. Es decir, cuando una persona actúa con devoción, el conocimiento verdadero le sigue, es consustancial y puede renunciar. Pero ¿qué es un devoto? Os lo leo en voz alta, aunque lo podéis. Sé que es mucho texto y a mí no me gustan las presentaciones con mucho texto, pero os lo leo. Un devoto es el que no siente celos de nada, el que es una fuente de compasión, el que no tiene egoísmo, el que recibe igual el frío que el calor, la felicidad y la desgracia, el que siempre perdona, el que siempre está contento, cuyas resoluciones son firmes, el que ha dedicado su mente y su alma a Dios, el que no causa temor, el que no teme a los demás, el que está libre del regocijo exagerado, de penas y miedos, el que es puro, el que se entrega a la acción y no está afectado por ella, el que renuncia a los frutos buenos o malos, el que trata igual a enemigos o amigos, el que no es conmovido por el respeto, el que no se envanece por las alabanzas, el que no se deprime si la gente habla mal de él, el que ama el silencio y la soledad y el que tiene una mente disciplinada. ¿Os dais cuenta que esto... bueno, no os preocupéis, si no lo leéis, la letra es un poquito pequeña, esto después lo pondremos por internet y lo facilitaremos. Pero os dais cuenta que todo esto, nadie de nosotros lo hemos conseguido todavía, no somos perfectos devotos todavía. Por lo tanto, es muy importante, eso es un paso, pero ¿cómo se consigue ese estado de devoción? Y lo que el Bhagavad Gita viene a decirnos, que no es como Arjuna pretende en un momento inicial, que es, bueno, yo me desentiendo, opta por la inacción. ¿Cuántas veces de nosotros decimos, nos evadimos de la situación y optamos por la inacción? La inacción no es una opción, y toda esta guía, esta devoción, únicamente se consiguen gracias a la entrega, a la acción y al servicio. Un verdadero devoto es aquel que consigue realizarse a sí mismo. Eso me viene del anterior, lo estoy repitiendo. El Dharma. Por lo tanto, el Bhagavad Gita nos enseña que el verdadero camino se caracteriza por el conocimiento de la verdad y por el desapego de la acción. Y aquí vamos a hablar de algunos temas que muchas veces se ha suscitado en estos grupos. ¿Cuál es el mejor camino? ¿El camino del conocimiento, del estudio o el camino de la acción? Lo recordáis, ¿no, Mari Carmen? Que estas veces ese tema se ha tratado en estos encuentros. Mediante la práctica del yoga. Yoga se refiere a unión con Dios. Cuando emplee la palabra yoga ¿cuál es el estado del yogi? El yogi es aquel que mediante introspección, mediante conocimiento interior, hace contacto con su alma. Eso es la entrega, la unión con Dios, con su parte más divina. Entonces, gracias a ese estado meditativo, el camino viene a decir, esto es en esencia, el aspirante espiritual accede hacia las cualidades discernidoras del alma, o sea, mediante esa introspección, mediante esa búsqueda interior, el discípulo accede al conocimiento verdadero que se debe de ejecutar mediante la acción, ¿no? Y cada persona, todos, como os decía, debe de librar su propia batalla del Kurukshetra. Es una guerra que no únicamente vale la pena ganar, sino que esto tarde o temprano debe ser ganada. Y lo que el Bhagavad Gita viene a decirle, Krishna viene a decir, bueno, da igual que te desentiendas. O sea, el karma, las gunas, como os explicaré qué son las gunas, te van a llevar a ello, o sea, y esto lo sabemos, ¿no? ¿Qué nos sucede? Que cuando nos desentendemos, nos evadimos y tal, bueno, pues da igual, la vida te va a llevar allí, si no es por un camino todavía más arduo, ¿no? El libro, ¿cómo vamos de tiempo? ¡Buah! Sí. Madre mía. Esto... ahora acaba la primera parte. He acabado la primera parte. Pero merece la pena, merece la pena. A las 11:30
Vale, sí, por supuesto. Entonces sigue y bueno, a ver cómo hacemos luego las Sí. preguntas que buscaremos. Sí, o sea, yo casi, ves, en esta segunda parte, era lo que os decía, yo he hecho así un bosquejo, es muy complejo aterrizar así de repente en este tema. Una de las cosas que yo pretendía para hacer esta presentación es alguna línea conductora, alguna estructura que me permitiera hacer más manejable este libro. Y más o menos lo encontré en un libro que me propuso que de los 18 capítulos se podían resumir en 3 grupos. Los 6 primeros hablan de lo que es la naturaleza del espíritu individual, los otros de la naturaleza del espíritu universal, que ahí podemos ir un poquito más rápido, y después la relación entre el espíritu individual y el universal, que es algo más práctico del día a día, ¿no? Entonces, claro, la idea de ¿ves? Ahora todas las diapositivas van a ser así, os lo voy a poner así, son 4, son 18 diapositivas y todos aquellos que están en color azul son textos más o menos directos del Bhagavad Gita y muy pocos de color negro que proceden de otras fuentes. Por aquí voy a ir avanzando un poco los 18 capítulos y la idea, como os decía, era que me interrumpierais, que cuando alguien quisiera decir algo, pues que lo comente, que la idea no era hacer un monólogo, porque yo creo que de lo que pretendía es, bueno, pues vamos a hacer un pequeño viaje, un viaje rápido, casi supersónico, por estos 18 capítulos, ¿no? Y empieza con el desaliento de Arjuna, que como podéis ver la ilustración es muy significativa, con las flechas, el arco caído. Viene a decir, aunque si os parece, yo lo voy leyendo, os miro y si alguien quiere decir, oye, me interrumpís. Digamos que la primera presentación es un poco el escenario de esta batalla. Aunque esos parientes intenten destruirme o Krishna, yo no deseo destruirlos a ellos, ni siquiera si alcanzara así el dominio sobre los 3 mundos, aunque yo consiguiera el dominio de mi personalidad, ¿no? Y mucho menos por conseguir la potestad sobre este mundano territorio, aquí en la tierra. Yo tengo que librar toda esta batalla para ganar esta batalla aquí en la tierra, en todo caso, en una batalla celestial. Krishna le va a decir que no, que la batalla es aquí, el campo del Kurukshetra es aquí, no allí. Dice, si empuñando sus armas los hijos de Dhritarashtra, que es el rey ciego, me matan mientras yo estoy completamente desarmado y no pongo ninguna resistencia, esa solución será más grata y beneficiosa, oh Krishna. ¿Cuántas veces decimos, mira, es que cuando ya nos abandonamos totalmente, casi nos da igual el resultado, pero eso una apariencia, porque realmente no nos da igual el resultado de esa acción. Hay de nosotros, impulsados por la ambición de solazarnos con la posesión de un reino, y estamos dispuestos a matar a nuestros propios parientes. Y estamos, claro, eso es, ¿no habéis percibido en vuestros crecimientos cómo se resisten los hábitos que habéis llevado durante vuestras vidas, hábitos que proceden de la familia, de la tradición, de las costumbres, cómo se resisten? Y ahora no merece la pena luchar por todo esto, ¿no? Y entonces Arjuna, con la mente ofuscada y por la angustia, arrojó el arco y las flechas y lo dejó caer en el asiento. Aquí viene a reforzar un poco la famosa cita que todos hemos leído muchas veces desde Alice Bailey: siembra una idea y cosecharás una acción, siembra una acción y cosecharás un hábito, siembra un hábito y cosecharás un carácter, siembra un carácter y cosecharás un destino, ¿no? Esto encaja muy bien, por eso lo he puesto aquí. Esta es la única... Un poeta que se llama Chester, ¿no? Me parece. Sí, de Bailey, sí, de Chester. Bueno, pues esta es la única diapositiva, la única que pongo texto en negro, un poco para que veáis, porque es muy importante, porque yo creo que todos nosotros, todos los que estamos aquí, nos encontramos somos Arjuna en potencia. Somos Arjuna porque no os habéis sentido o no os estáis sintiendo que muchas veces, que en el día a día, no constantemente, sino alguna vez, por no ser tan estricto, que lo viejo, lo que hemos conocido, no nos satisface. El futuro no lo vemos claro
y el presente nada más que nos ofrece que luche y controversia. No estamos hablando de todos vosotros, yo el primero, no somos Arjuna en potencia. Y dice, y ahora he de destruir todo lo que he conocido, todo lo que me han enseñado, todas las tradiciones. Y eso no es pecado, eso no es ir contra la ley de Dios, no está todo ya bien como está hecho. Y si hay que guerrear, ¿cuál es mi deber? ¿Cuál es la acción correcta? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Por lo tanto, desde un punto de vista más teosófico, esto es el periodo que todo aspirante espiritual, y todos aquí somos aspirantes espirituales, lo sepáis, como ya se dijo en la última reunión, todos lo somos, todos los que estamos aquí, como mínimo. Otros serán discípulos en probación, otros serán ya discípulos aceptados. Que tenemos que evolucionar, nuestro foco de conciencia tiene que ir más allá de los sentidos, que debemos establecer ya el enlace con el yo superior y prepararnos ya para el verdadero canal para nuestra actividad de servicio. Pues vamos allá, vamos a hacer este viaje. Primera, casi todas las respuestas son de Krishna ya. Te apenas por quienes no lo merecen, aunque digas palabras sensatas. El verdadero sabio se refiere a aquellos que ya han contactado con su alma, aquellos que ya viven desde su alma, eso se refiere con sabio. Ya no se aflige por los que viven ni por aquellos que han muerto. La vida y la muerte no son más que dos fases de la vida. Yo cuando leí esto digo, toma ya, la primera de cambio, ¿no? En reencarnación, boom, ¿no? En realidad la muerte no existe. Y aquí es muy contundente. Esto es que yo leí esto, digo, ¿y esto? Ya se leía esto hace 2500 años, como un hombre desecha las ropas viejas y se vista de otras nuevas, así el morador del cuerpo deja el cuerpo viejo y entra uno nuevo. El ser... Principio crístico. El ser interior es inmutable, imperecedero, inconmensurable. Lo irreal carece de existencia y lo real nunca deja de existir. Ya solamente con esa frase ya tenemos para una hora de meditación. Lo irreal carece de existencia y lo real nunca deja de existir. Los sabios conocen la verdad suprema acerca de ambos conceptos, mas si rehúsas emprender esta guerra justa, entonces habrás renunciado a tu propio dharma, habrás renunciado al camino correcto, a lo que se debe de hacer, e incurrirás en pecado. El pecado es en el karma, no es el pecado cristiano, ¿no? Ya tenemos la primera aproximación a la armonía. Sé ecuánime tanto en la felicidad como en el sufrimiento, en la ganancia como en la pérdida, en el triunfo como en el fracaso. Enfrenta así la batalla. De ese modo no cometerás pecado alguno. Perdonad por mi vehemencia, pero es que cuando era pequeñito yo vivía en un pueblecito cerca de Valencia y mi padre, después de cada comida, se ve que valoraba de buen hombre la capacidad de la lectura. Y todos los días después de comer me ponía con un libro inmenso de Emilio Salgari y tenía que leer durante casi 20 minutos en voz alta las batallas de Sandokan y de los filibusteros y bueno, y de ahí me viene un poco toda este apasionamiento, ¿no? Una bellísima persona, su padre y su madre. Padre es escritor, profesor de yoga. Claro. Si no te gusta que lo diga, te lo digo. No, sí, es cierto. Realmente el yoga lo viví desde muy pequeño mis padres, porque mis padres desde que yo era pequeño, son profesores y digamos que yo lo veía con rabia porque, claro, era una casa vieja, y todos los que iban a clase de yoga por allá por los años 70 pasaban por medio del comedor y yo estaba ahí, y pasaban a la sala de yoga que estaba arriba, eran cosas muy raras, ¿no? Bueno, después pues las he tenido que integrar, ¿os acordáis lo de los combatientes? Pues ahí esos combatientes ya no me da miedo vencerlos, porque ya lo sé, esos en concreto. Bueno, pues los Vedas. Los Vedas versan sobre 3 cualidades universales o gunas. Eso después lo veremos. Oh Arjuna, libérate de las triples cualidades y de los pares de opuestos. Bueno, yo creo que tengo que hablar de las gunas. Viene a decir que las gunas
el Bhagavad Gita ofrece diferentes caminos de ascenso, ¿no? O como son los diferentes peldaños de una escalera. Y uno de los peldaños son las gunas, son el tipo de cómo nosotros manejamos nuestra materia, nuestro cuerpo. Entonces, los hay que lo manejan desde un punto de vista tamásico, que viven por inercia, son los que viven por inercia, los que viven fruto de la pereza, del deseo. Ay, ahora me gusta esto, ahora no me apetece esto, ahora no me apetece el otro, ahora esto. Después están los rajásicos, los que viven más dirigidos por la pasión, por la emoción, y después están los sáttvicos. Claro, aquí me he encontrado un problema, porque claro, como la armonía era el tema central de esta presentación, resulta que en algunos casos sattva lo traduce como armonía y en otros casos como bondad. Entonces, ¿esto es un tema complejo? Sí. Si la línea es muy mística, muy devocional, le pondrá una palabra bondad. Si tú pones armonía, en el fondo el conflicto que da ser una persona rajásica, muy activa, muy mental, implica que te enfrentas cada día a un montón de dilemas. Pero esa capacidad, esa energía volitiva que tienes de voluntad, te permite poco a poco buscar el punto neutro que sería la armonía. Este es el eterno camino. El místico, el devocional, bondad y paz. Y el que es esoterista o científico o mental, no, justicia. ¿Por qué? Porque cumpliendo con el señor Saturno la ley del karma, obtendré la bondad y obtendremos suficientemente la paz, que es la armonía. Claro. Entonces muchas veces creemos que trabajando esta bondad, esta armonía, estamos en el camino correcto. Pero es que incluso esa armonía hay que trascenderla por una armonía superior, que es aquella que se desapega hasta incluso de nuestras actitudes bondadosas. Porque como ahora leeréis, hasta las actitudes bondadosas generan apego, ¿vale? Que es lo que te refieres tú, ¿no? Como ser humano no tienes derecho a la actividad, jamás a recibir el fruto resultante de tus acciones, ¿vale? No te consideres el creador de tus frutos. Esto lo he hecho yo, esto es mío, esto gracias a mí. Ni te apegues a la inacción. Esto, ¿vale? Permanece indiferente al éxito y al fracaso. ¿Ves? Os he advertido que iba a ser repetitivo, y esto hasta la saciedad. Indiferente al éxito y al fracaso. Semejante ecuanimidad se denomina yoga. Yoga, unión con Dios, conexión con nuestra alma, ¿vale? Cavilar sobre los objetos de los sentidos, sobre el mundo que nos rodea, causa apego a ellos. El apego, avidez. La avidez engendra ira. ¿Cómo que engendra ira? Cuando no lo conseguimos, cuando los objetos o aquellas posesiones sean tangibles o intangibles. La ira engendra ilusión. ¿Cómo que engendra ilusión? Pues bueno, cuando no podemos resolver esa frustración, pues nos generamos expectativas para superar esa ira. Pero esa ilusión, como es irreal, engendra también la pérdida de la memoria del ser. O sea, nos genera desconexión porque estamos en un mundo irreal generado por la materia. Y esta pérdida deteriora la facultad del discernimiento, o sea, de conectar la verdadera verdad que procede del alma, lo cual ocasiona la aniquilación de la vida espiritual. Quien mantiene una actitud desapegada, donde quiera que vaya, sin exaltarse de gozo ante el bien que recibe, ni perturbarse ante el mal, se encuentra sólidamente establecido en la sabiduría. Estamos hablando de armonía. ¿Estáis viendo el reloj alguno de vosotros? ¿No? ¿Todavía no? El recto cumplimiento de la acción. Estamos todavía, fijaros que en la naturaleza del espíritu individual. El universal iré un poquito más rápido porque si no, no me da tiempo. Nadie puede permanecer inactivo, ni por un instante. Es lo que os decía. Todos están obligados a ejecutar acciones, quieran o no, impulsados por las cualidades gunas que surgen de la naturaleza. Viene a decir lo que os decía antes, que no podemos evitar el deber, si no lo asumimos de una forma, lo vamos a asumir de otra, ¿vale? El hombre supremamente exitoso, o Arjuna, es aquel que disciplina sus sentidos por medio de la mente, con desapego, y mantiene los órganos de actividad fijos en el sendero de las acciones que conducen a la unión con Dios.
yo creo que es claro, ¿no? ¿No? Si alguien quiere que demos una vuelta en alguno, pero bajo ninguna circunstancia el sabio debe perturbar. Aparte es que he elegido algunas que nos afectan a nosotros como aspirantes. Bajo ninguna circunstancia el sabio debe perturbar el entendimiento del ignorante que se haya apegado a las acciones. A veces nos empeñamos en un afán mesiánico. Vamos de salvapatrias, vamos de Mesías, y a veces ese efecto produce el efecto contrario. Por lo tanto, en lugar de ello, el ser iluminado, efectuando sus actividades a conciencia, debe inspirar en el ignorante el deseo de realizar todas las acciones prescritas por el deber. ¿Y cómo vamos a inspirar, a hacer esa inspiración? Mediante nuestra acción, mediante la correcta ejercicio de nuestro Dharma, de nuestro camino correcto. Esa es la mejor enseñanza que podemos dar al, entre comillas, ignorante, porque todos lo somos en cierta forma. El ejemplo es sencillo. El ejemplo. ¿El ejemplo de qué? Con nuestras quería que hablaba Jesús. Vale, sí. Sí. Vicente Beltrán Anglada dice una palabra que es especial, que es irradiación, que me parece maravilloso. Sí, que es el ejemplo. Sí, el ejemplo. Es muchísimo mejor desempeñar los deberes de... Este es otro, ¿Qué nos sucede muchas veces? Que como vamos con ese afecto mesiánico, no os ha pasado. A mí me ha pasado, por eso lo sé. Y no tengo ni que mirar la diapositiva, lo que voy a decir. Que ante mi dificultad digo, voy a ayudarle a este. Y porque nos autoengañamos cuando creemos que ayudando a hacer el camino al otro, nosotros nos salvamos. Y dice, es muchísimo mejor desempeñar los deberes de uno, aunque lo hagamos mal, que desempeñar los deberes de otro a la perfección. Es preferible encontrar la destrucción mientras uno ejecuta su propio deber que el dedicarse a deberes ajenos. El cuarto rayo está ahí resumido. Eso es la armonía. Pero la armonía, para encontrarla, hay que meterse en una mierda increíble, perdón la palabra. Aquel que tiene miedo a mancharse, que se olvide de la armonía. Lo que tendrán son ficciones, y más karma, por supuesto. Y esto en un país latino de sexto rayo, muy devocional y confesional como España, la manía de pedir la vida de los demás. Los demás son perfectos, nosotros somos una mierda. Mentira. A ver si aprendemos de una vez todos. Claro. Y desde un punto de vista psicológico, pues uno a veces resuelve sus problemas, sus debilidades, empequeñeciendo a los demás, porque empequeñeciendo a los demás uno se cree que es más grande, pero eso es otra forma de ilusión o de fantasía de este trabajo, ¿vale? Claro, pero en esta sociedad donde la competencia, la competitividad, donde está ahí, parece que si escapamos a ella no valemos para nada, pues entonces es que todo está inculcado, o sea, todo es eso. Claro, es así, ese es el Kuruksetra, has definido el Kuruksetra. Y en el Kuruksetra, ¿cuál es la guía? Es lo que estamos viendo. ¿Nos vamos a dejar arrastrar por la inercia de la materia o vamos a, digamos, gracias a nuestro discernimiento, vamos a poder conseguir, gracias a la acción, sin evitar la acción, desapegarnos de los frutos de nuestras acciones? ¿Vamos a poder ser inmunes o libres de ese par de opuestos? Es lo que estamos... No vale ser el bueno, es ser el mejor. Sí, claro, es la mente, el yo inferior, sí. Espérate, no. Ahí, vale. O Bharata es, porque es el descendiente de Bharat, que os decía, cuando quiera que la virtud declina y el vicio prevalece, esto es brutal. Yo aquí, esto la primera vez que lo leí, dije, vaya tela. Esto no lo dice ni la Biblia. Viene a decir, en pocas palabras, que cuando hace falta, yo reencarno. Y si no vengo como Krishna, vengo como Buda, vengo como Mahoma, vengo como Jesucristo, ¿vale? Pero un momentito. Sí. Esta expresión de cuanto peor, mejor,
Me parece que empezaron a utilizarlo los comunistas, no sé si fue Stalin o Mao Zedong el que la sacó. Y lo que se sabe en la vida, incluso Anguita la ha reivindicado varias veces. Porque cuando el conflicto es más intenso, más extremo, cuando no sabemos dónde respirar, porque no tenemos, nos falta hasta el aire, automáticamente se activa la intuición, que es el cuarto rayo, que es la armonía, y vemos la salida. Mientras tengamos la vida resuelta a nivel material, y cuidado que ahora en el mundo occidental está todo en solfa, se nos mete el miedo de las pensiones. ¿Por qué? Porque desde arriba, este aspecto sibaítico de Dios, este aspecto voluntad, nos está calentando por abajo, por arriba y por todas partes. O nos reinventamos o vamos a una crisis terrible a nivel mundial. Ya lo estamos viendo, pero hay esperanza, ¿no? Hay esperanza. Bien, pues viene a decir justamente eso, que nada más ni nada menos que cuando hace falta, cuando la cosa... Claro, ¿qué había sucedido en este caso concreto? Y ahí doy una versión un poco histórica. Pues, ¿por qué reaparece con el Mahabharata, aparece Krishna? Porque se había pervertido el espíritu de los Vedas. Los brahmanes, como los mandarines de la Iglesia Católica en este momento, pues habían pervertido los principios revelados por los Vedas. Sabéis que en toda tradición, casi toda civilización, en toda tradición hay tres elementos. Aparecen en primer lugar los principios, que suelen estar revelados por un maestro espiritual o por un discípulo. Después, cuando desaparece en vida el discípulo o el maestro, con el tiempo esos principios se van convirtiendo en mitos y después en realidades, en mitos y en rituales. Entonces, el mito... Sí, efectivamente. Entonces, con los mitos realmente se ensalza lo primero, cuando ya desaparece, se van alejando los principios y lo que se recuerda es la figura de Cristo, de Krishna, y después ni tan siquiera eso, nada más que son meros rituales, meras ceremonias, en el cual están todo huecas de los verdaderos principios que inspiraron. Pues bueno, en este caso... los Vedas esos principios se habían pervertido por enseñanzas muy ortodoxas, muy talibanes de los brahmanes, y aparecieron. Después se ve que no fue suficiente con la aparición de Krishna, que mi mujer Nati después os explicará. Buda es la siguiente reencarnación. Después Cristo sucedió lo mismo con los fariseos, o sea que cuando, como dice el Bhagavad, cuando era tras era, aparezco en forma visible para proteger al justo y destruir la maldad. Bueno, la maldad significa todo aquello que se aleja del conocimiento verdadero de Dios, y a fin de restablecer la virtud. Y fijaros esta frase, esta es preciosa. Aquel que contempla la inactividad en la acción y la acción en la inacción es un yogi, tanto si lleva U como si no lleva, ya lo sabes. Un sabio entre los hombres y ha alcanzado la meta de todas las acciones. El que contempla la inactividad. Sí. La inactividad. ¿Qué es la inactividad en la acción? La inactividad en la acción es cuando nosotros nos desapegamos de los opuestos y nos mantenemos desapegados. Y la acción entre la inacción, entre aquellos que se olvidan y cuando hay que cumplir el deber, el discípulo ejecuta su tarea, independientemente de que, como dice Jesús, uno se tenga que meter, sepa que va al barro y se tiene que meter en el barro. Cuarto rango. El sacrificio que se hace con conocimiento es mejor que el sacrificio de las posesiones materiales. Qué fuerte, ¿no? A veces creemos que dar limosna, ayudar a una ONG, ya estamos liberados, ¿vale? Las ONGs ahora son... Es más fácil dar tus propiedades materiales que cambiar tú. Sí. Es más fácil dar dinero que amar. Por lo fácil que sería amar, y el tema del dinero se movería solo, no. Uno prefiere a veces dejar sus posesiones, pero eso de abrir el corazón
¿Por qué no? Esa es la cristalización que tenemos ahora los humanos. Una manera de empezar. Es una manera de empezar. Claro. Hay que empezar por lo bajo. Por eso estamos en una crisis mundial de valores. Crisis de valores, no económica. Eso de económica es una mentira. Y digo de valores porque la crisis la ha montado gente que, bueno, es que nos ha robado a manos expuestas, pero es que en todo el mundo. Los Estados Unidos los engañaron como a chinos a la gente, vendiéndoles unas hipotecas a gente que no tenía trabajo. Y eso nos lo rebotaron a nosotros, nuestros bancos compraron eso y casi todo el mundo lo han enganchado. Mira, ¿qué vamos a hacer? El hombre que posee devoción, recordar la definición de devoto, que se encuentra absorto en el infinito y que ha dominado sus sentidos y adquiere sabiduría, habiendo logrado la sabiduría, alcanza de inmediato la paz suprema. O sea, bueno, está ya dicho, ¿no? Estamos todavía en el individual, ¿eh? No hay diferencias entre el sendero de la sabiduría y el sendero de la actividad espiritual. Esto es lo que os decía antes, Mari Carmen, lo que se ha comentado en otros encuentros. Es decir, bueno, ¿cuál es el camino correcto? ¿El camino de la enseñanza, del estudio o el camino de la acción? Viene a decir, el que se ha establecido en cualquiera de ellos cosecha los frutos de ambos. Posee la verdad aquel que contempla como un solo sendero la sabiduría y la acción correcta. Viene a decir que el camino correcto es una mezcla de ambos. Ni únicamente el que hace la acción por hacer la acción, sin ningún tipo de conocimiento ni de discernimiento de lo que está haciendo, como el que está nada más que reflexionando sobre las verdades espirituales y no las pone en práctica. Realmente eso es una armonía, una de las armonías más bellas que transmite este libro, ¿no? Oh hijo de Kunti, Kunti es la madre de Arjuna, puesto que los placeres de los sentidos surgen del contacto con los objetos externos y se ven sometidos a un comienzo y un final, son efímeros, solo engendran sufrimiento. Ningún sabio busca la felicidad en ellos, ni en una casa, ni una televisión, ni un móvil, etc. Los sabios que poseen la realización del ser consideran de igual manera, esto es muy importante, los verdaderos, aquí hace un ensalzamiento de la humildad, pero a un límite insospechado. Fijaros, los sabios, aquellos que han contactado con el alma, consideran de igual manera tanto a un docto, realmente el texto dice a un docto brahmin, uno versado en las escrituras, como a una vaca, a un elefante, a un perro o a un paria. Sabéis que es la casta de los indeseables, ¿no? La casta más baja de la India. A semejanza de la hoja de loto que permanece impoluta en el agua, el yogi que renunciando al apego lleva a cabo sus acciones y las consagra al infinito, se mantiene desligado de las redes de los sentidos. Esta para mí es tan importante que es con la que voy a acabar la presentación, ¿vale? ¿Vale? Esta es brutal y hace referencia, con esta se entiende la batalla. Para aquel cuyo ser, en mayúscula, ha conquistado el ser, el ego, el ser es amigo del ser. O sea que el que vive desde el alma, la personalidad, es su amigo. Mas en verdad, el ser se comporta hostilmente como un enemigo con el ser que nos ha doblegado. ¿Cómo vive, cómo se revela el yo inferior con el alma cuando no lo acepta? Pues justamente como una batalla, la batalla del Kurukshetra, es lo que viene a definir este verso. Y es un yogi supremo, aquel que contempla de forma ecuánime a todos los hombres, benefactores, amigos, enemigos, extraños, mediadores, personas odiosas, parientes, virtuosos e impíos. No creo que haya aquí nadie que pueda levantar la mano que lo haya conseguido. Todos. ¿Qué? Esto, ¿os dais cuenta? Por eso a mí, cuando yo leía estas cosas, y decía, ¿y esto? Hace 2000, esto tiene que tener un sentido, esto, claro, y entonces interpreto que, bueno, pues es un conocimiento para unos cuantos milenios que se supone que al final de la raza aria, como arquetipo deberemos de haberlo conseguido.
Oh Arjuna, ni el que come en exceso... Esto es lo que el otro día, cuando estábamos cenando, esa cena, no anoche, que fue un poco más ligera la cena, pero, oh Arjuna, ni el que come en exceso, ni el que come muy poco, ni el que duerme escasamente, ni el que duerme demasiado, alcanzan el éxito en el yoga, armonía, equilibrio. Aquel que vive con apropiado equilibrio descubrirá que el yoga es el destructor del sufrimiento. El carro, las dos ruedas, únicamente es el que... Nada de ascetismo, nada de cortarnos un pie ni flagelarnos cada día. Y dice, toda vez que la voluble e inquietamente se extravíe, esto viene a decir, no os preocupéis, soy consciente de que la mente os va a hacer trampas, vais a caer. Y viene a decir, no os preocupéis. El yogi, cuando se dé cuenta, pues si te das cuenta que te has distraído, te retiras y vuelves otra vez a poner la mente bajo el control del ser. No pasa nada. Y aquí ya pasamos al espíritu universal. Aquí, bueno, claro, aquí voy a ir un poco más rápido porque aquí lo que hace Krishna es, claro, es el aspirante dubitativo que tiene que luchar con todos sus hábitos, todas sus costumbres. Entonces, como Krishna realmente no es que sea el avatar de Vishnu, realmente es como una figura simbólica a través de la cual va a manifestar diferentes entidades que yo he de reconoceros honestamente que no llego a comprenderlas todas, porque necesitaría unos cuantos años para entender todo el sistema de la filosofía hindú. Entonces, para entenderlo un poco, lo he intentado trasladar de forma analógica a los conocimientos que tenemos de los libros azules o de Madame Blavatsky, y digamos, las expresiones que hace a continuación Krishna son expresiones como, en primer lugar, daos cuenta que es el áuriga. Krishna, a pesar de ser un dios, es el que conduce el carro, digamos, es el esclavo de Arjuna. Entonces, hace desde áuriga, hace de espíritu, hace de cosmos planetario, hace de Sanat Kumara, hace de logos cósmico, de logos solar, incluso de logos es el mismo principio. Y solamente, pues entonces, un poco le hace ver que esa inmanencia se manifiesta de diferentes formas. Esta es, en síntesis, por eso iré un poco más rápido, es mucho más poético. Oh Nadarjuna, nada hay superior a mí, ni más allá de mí. Todas las cosas, criaturas y objetos se hallan en mí enlazadas como las perlas de un collar, ensartadas en un hilo. Oh hijo de Kunti, yo soy la fluidez de las aguas. ¿Veis? Pues esto veáis, os lo he puesto porque es muy poético, es muy bonito, ¿no? Dice, yo soy el resplandor de la luna y del sol. Bueno, no es únicamente poesía, es que cada uno de estos versos, los estudiosos dedican una página. Yo soy el resplandor de la luna y del sol. Yo soy el Om de todos los Vedas, el sonido del éter y el valor del hombre. Entre los poderosos, el mejor de los baratas, soy el poder que está libre de cualquier anhelo y apego. En el hombre, soy aquel deseo que se halla en armonía con el Dharma, la rectitud. Difícil es, en verdad, trascender la influencia de mi divina hipnosis cósmica. ¿Qué significa divina hipnosis cósmica? Digamos, conocéis la palabra maya, ilusión, ¿no? Pues, digamos, él considera que, claro, que toda maya es como una creación del absoluto, justamente para ayudarnos a conseguir o trascender esa realización del ser que nos lleve a ver más allá de esa apariencia, en ver qué es lo que hay dentro de la nuez. Y como él es el que es tanto espíritu como materia, es el trascendente, el que está el absoluto, digamos, él se considera también, se autodenomina también una de las visiones como el gran hipnotizador cósmico, ¿no? Y solamente aquellos que toman refugio en mí, todos aquellos que ven, que llegan a penetrar dentro de la cáscara, logran liberarse del poder del engaño. También puede que haga referencia como hipnotizador a aquel que envía sus pensamientos. El hipnotizador cósmico. Sí. Somos un pensamiento de locos. Sí.
principio fue el verbo. Sí, efectivamente. O Arjuna, el Adibhuta es el fundamento. Bueno, aquí hay una. Es que tenía que poner algún texto, ¿no? El fundamento de la existencia física, el Advaita es el fundamento de la existencia astral, y yo, el espíritu que mora en el cuerpo, en el cosmos, son el Yagna, el origen causal, el gran inmolador, el hacedor de todo, aquel que cierra las 9 puertas del cuerpo. Las 9 puertas son 2, 4, 6, 7, 8 y 9. Las 9 puertas. Fijaros que es la puerta de entrada, aquel que no únicamente las cierra, aquel que controla todo el poder de los sentidos. El número 9, otra vez, el símbolo del hombre, que fija en el cerebro toda la fuerza vital y se entrega a la continua práctica del yoga. Se establece en el Om, y en el momento de abandonar el cuerpo, ese alcanza la meta suprema. Los que conocen a Dios van a Dios, si en el momento de partir siguen el sendero del fuego, del día, de la mitad luminosa, del mes lunar. Bueno, yo casi que voy a pasar más rápido porque... ¿sí? 11. Sí, va a estar colgado, Aquí viene a decir, fijaros, obtiene solo la luz lunar y retorna de nuevo a la Tierra el que sigue el sendero del humo, de la noche, de la mirada oscura, del mes lunar y de los 6 meses que dura el curso austral del Sol. Viene a decir que aquellos que no siguen el sendero correcto del Dharma van a reencarnar, es lo que está diciendo, pero fijaros qué forma más poética, ¿no? Aquí viene a decir así, cómo Dios lo interpenetra y lo penetra todo. Así como el aire se mueve libremente en la infinitud del espacio y tiene su ser en el espacio, pero el aire no es el espacio, así también tienen su ser en mí todas las criaturas, pero no soy yo, no son yo. Bueno, yo casi esta lo voy a pasar un poco más rápido, estas últimas, a ver si hay alguna... voy a pasar un poco más rápida estas porque no quiero ya... las voy a colocar todas en internet. Yo os aconsejo, más que leer, experimentar el... Y, bueno, esta no puedo pasarla. Esta no puedo pasar porque esta incluso Vicente Beltrán Anglada la citan varias veces. Viene a explicar toda la grandeza de Dios absoluto, de este Dios cósmico, con esta frase que dice... fijaros qué dimensión tengo, que después de formar todo el universo con un átomo de mí mismo, sigo existiendo como si nada. Es una frase que resume toda la grandeza de todo este ser que hay detrás, ¿no? Espíritu... Claro, bueno, ya ahora aquí os lo cuento, no lo leo. El incauto de Arjuna dice, bueno, tú me has mostrado toda tu sabiduría, pero... quiero algo más, quiero verlo. Y entonces dice Krishna, bueno, esto no lo he hecho con nadie, viene a decir, lo cuento familiarmente, y entonces le da un poder de visión, es como si visualizara todo el poder de un Dios cósmico. Y bueno, y le muestra, pues toda, aquí veis aquí en esta imagen, simboliza un poco toda esa visión que Krishna le permite. Tal es la visión que, a pesar de dar ese poder de visión, se asusta, dice, vale, señor, ya lo he entendido, por favor vuelve regresa a tu ser y sigamos la conversación, ¿no? Viene a decir, ¿no? Entonces, es que lo describe así, si 1 millar de soles aparecieran simultáneamente en el cielo, su fulgor apenas se asemejaría al esplendor de aquel ser que todo lo ha creado. Allí, reposando dentro de la forma infinita de dioses, Arjuna contempló todo el universo entero con todas sus diversas manifestaciones, ¿no? Es una pena que tengamos que ir así tan rápido, pero como os decía, es que esto es... Las cosas vienen como vienen, ¿vale? Y ahora aquí empezamos ya la última fase, el último bloque. Lo he pasado muy rápido. Ya es la diferencia entre la unión entre el espíritu individual y el universal, ¿vale? Y aquí empieza ya con, como os decía, es un libro de ética en el cual ya te dice directamente cómo actuar en la vida cotidiana, y te dice, ¿y cómo lo hace? Pues ejemplificando, dice, vamos a ver, ¿cómo es el sabio?
El sabio es la humildad, la falta de hipocresía, la no violencia, la misericordia, la rectitud, la pureza de mente y cuerpo, la tenacidad, el dominio de mí mismo, la indiferencia a los objetos de los sentidos, la ausencia del egoísmo, la comprensión de dolor, los males, nacimiento, bueno, etcétera, etcétera. Así es el sabio. Y a fin de contemplar el ser en el ser, hay quienes siguen el sendero de la meditación, algunos el sendero del conocimiento y otros el sendero de la acción desinteresada. Son 3 caminos, pero todos conducen al mismo fin. ¿Vale? Seguimos. Y aquí las 3 gunas. Os decía que había un camino de ascenso en función del nivel de evolución de cada ser. Uno a través de la armonía, la emoción y la inercia. Estas son las cualidades nacidas de la materia. Vamos a ver. La armonía confiere iluminación y salud, pero ella ata al hombre mediante el apego a la felicidad y el apego al conocimiento. Esto es lo que os decía antes y que también comentaba con Jesús. Bueno, pues hasta incluso el acto de aquel que busca la felicidad y el que busca la bondad tiene que incluso superar todo ese refuerzo positivo que por circunstancias X la vida se lo está dando. Después, por otro lado, la emoción en rajas es aquel que vive de la pasión y del deseo. Y la inercia, lo que os decía, pues aquello que son aquellos seres que viven más arrastrados por la ignorancia y por la inercia, ¿no? Fijaros, de la armonía dimana el conocimiento, de la emoción el deseo y de la inercia el error, la ignorancia y la pereza. Por lo tanto, en nuestras acciones, esto es una de las guías que dan, una guía que tenemos unas versiones modernas pero hemos de ver si estamos en el error, en la ignorancia, o estamos atraídos por el deseo, o estamos justamente en una situación de armonía, como por ejemplo trasciende las gunas el que no detesta su presencia, armonía, o sea, esta es la expresión máxima de armonía. Os decía que había una armonía inferior en pequeñito, que es aquella que viene determinada por el actuar correcto, por el apego a la bondad, a la acción correcta, pero realmente el verdadero discípulo, el sabio, el que está guiado por el alma, es aquel que incluso trasciende ese tipo de apegos. ¿Ves? Es el que no detesta su presencia, o sea, que da igual que yo me encuentre con situaciones en las cuales me es todo favorable, sino otras que deplora su ausencia, en las cuales es todo contrario, y al comprender que en ellas solo opera la creación, que no permite que su mente oscile, sino que se mantiene siempre centrado en su ser, entonces él puede beber del néctar de la inmortalidad, veniendo a decir, ya ha pasado la tercera iniciación, ¿no? Jesús, y ya no es necesario reencarnar. Los sabios, esto es muy bonito, esto es precioso. Fijaros, los sabios hablan de un eterno árbol, Asvata, que hablarás seguramente tú del libro de la higuera bajo la cual estaba Buda. De hecho, fijaros que este libro, Asvata, el nombre es Ficus religiosa, es el árbol sagrado, es una higuera. Pero fijaros, esto se representa que el gran hipnotizador cósmico nos ha puesto el libro, el árbol. Nosotros, ¿cómo vemos el árbol? Realmente el árbol está con las raíces arriba y las hojas hacia abajo. El hombre común no conoce la auténtica naturaleza de ese árbol, ni de su origen, ni su final, ni sus modos de continuidad. De un modo decidido, uno debe de cortar con el hacha del desapego, ese árbol fuertemente enraizado. Entonces, como no lo entendía en un principio bien, sí que leí un pasaje en el cual era como, imaginaros un árbol que está junto a un lago de aguas tranquilas. Toda la humanidad vive en el reflejo de ese árbol. Y si os dais cuenta, en ese árbol, digamos, las raíces quedan arriba y abajo está todo el resto. Entonces, realmente, con el árbol del desapego, uno lo que hace es deshace esa imagen y justamente asciende por el verdadero árbol, que es el que está entroncado y tiene sus ramas arriba. Si os dais cuenta, ¿ves? Desire, en inglés, deseo,
¿Veis? Aquí este es el verdadero árbol, el árbol de la sabiduría, de la quinta, de los maestros. Pero nosotros estamos aquí enrezados, por aquí hay diferentes términos que recogen esta simbología, ¿no? de las bata, ¿no? Voy un poco agobiado ya por la hora. Casi que voy a pasar un poquito más rápido. A ver. Sí. A ver, ya voy un poco. Aquí un poco hace referencia pues a los tres tipos de actuación, del que actúa desde la armonía, desde el que actúa desde el deseo y desde los que actúan de estos tres y desde la inercia, ¿no? Van. Yo casi 3 clases de fe, pues bueno, habla de sacrificio, de austeridad y de caridad. Y entonces especifica, por eso os decía que era un libro de ética en el cual se nos dice claramente en el día a día cómo debemos de actuar. Por ejemplo, en el sacrificio. Cuando habla de sacrificio, no es el sacrificio cristiano que todos conocemos, que esperamos algún tipo de recompensa. Sacrificio se habla en su verdadera etimología latina, sacro officio. Sacro officio es el correcto actuar, el actuar de acuerdo con las leyes de Dios, sacro officio, el actuar, ¿eh? Entonces es aquel que ofrecen los hombres que no desean el fruto de la acción y que se lleva a cabo solo por amor a la rectitud. Rajásico es aquel que se lleva de manera ostentosa, con la esperanza, el rajásico, de obtener siempre la recompensa. Y el tamásico es el que actúa sin tener en consideración ni los preceptos ni las escrituras, sino lo primero que le viene en gana. De esa forma, la austeridad, la caridad y bueno, esto es... Voy pasando más rápidamente. A ver, me sabe muy mal hacerlo así tan rápidamente. Yo sé que ¿en qué hora estamos? Ya estoy en tiempo. Bueno, pues ya me voy al final. Me voy al final porque, claro, esto justamente es lo más... permíteme esta última... Sí, es que quiero hacer una aclaración al final, pero bueno. Sí. Vale. Esta es la última, la sintética. El gran enigma a resolver para muchos buscadores de la verdad. Cuando ayer lo pronunciabais, que muchos os consideráis buscadores de la verdad, me recordaba esta, ¿no? Que todos se enfocaban o civilizaciones que se enfocaban a una meta espiritual. Todo nuestro gran reto siempre es el de armonizar la materia y el espíritu en un espacio de convivencia única. Es decir, bueno, nos advertimos que somos seres espirituales, vivimos en un cuerpo material, en el cual es una convivencia ineludible, no únicamente ineludible, sino necesaria. ¿Cómo hemos de convivir, cómo debemos de posibilitar la armonía de esa convivencia entre una materia, entre nuestro aspecto material y nuestro aspecto espiritual, en un mundo en el cual lo que reina es el Kurukshetra? ¿Vale? Ese es el gran enigma. Entonces el Gita lo que nos viene a decir cuál es el camino. El camino es un camino de inclusividad, a través de un logro entre una armonía, como todos sabemos, entre cuerpo, mente y alma. Pero ese camino se recorre a través de la correcta actividad, no para satisfacer un deseo ni un apego, como ya se ha dicho muchas veces. Entonces, el combate con la materia realmente es ineludible, como os decía, no lo podemos evitar, pero la única solución es, como os pongo aquí, la única solución para librar esa batalla es no rechazar la batalla, sino que darle una utilidad trascendental a toda la materia. O sea, realmente lo que genera nuestro sufrimiento es tanto si la empleamos mal la materia como si la rechazamos para un uso diferente. En pocas palabras, lo que está propugnando es un apego, si me lo permitís, hacia todos los valores espirituales, que cambiemos el apego por la materia por los valores trascendentales. Cuando la materia es utilizada en función de la voluntad de Dios, esta se vuelve causa de la liberación para el hombre. Y a la última, esta sí que me permitís que os la lea. La idea es: podemos vivir en este mundo como una flor de loto. Si sabéis, si habéis visto alguna vez una flor de loto, la flor de loto siempre abre sus pétalos. No es el nenúfar de agua, no es el
el loto de la India. Vale, bueno, ya tanto no. Muy bien, muy bien. Diferentes, ¿eh? Muy bien. Es lo que vemos aquí en los jardines, flotan el agua. No, él ya lo sabe, esto ya lo sabe. Pero en todo caso, tanto nenúfares como lotos, ambos flotan en la superficie del agua, Kurukshetra, el mundo de las emociones, este campo de interacción. ¿Eh? El agua es lodosa. Sí, es lodosa, efectivamente. Pero fíjate, ¿qué sucede? Cuando el nivel baja, la flor baja. Cuando sube, sube. Incluso cuando hay ondulaciones, las sortea. Pero siempre abre mantiene su blancura y abre sus pétalos hacia Dios. Dios de impureza, efectivamente. Eso se trata el Bhagavad Gita. Una cosa. Sí. Quiero hacer muy bien, pero una aportación más, porque tiene que ver, yo no había visto la ponencia, el Bhagavad Gita lo he leído muchas veces, desde los 15 y 16 años, la versión de Julio Pardilla, la de un traductor de aquí español, no sé si vive o no vive, a mí me sirvió bastante, de la editorial y de comunicación de los años 70, me sirvió esa. Las interpretaciones de algunos filósofos, como la señora Anivesa, a mí no me convenció demasiado, hablando en plata, porque todos son terminologías hindúes, sancritistas, y no por ello vamos a captar el espíritu. Pero esta señora era muy mental, y bueno, quiero ver. Yo salí ayer de la conciencia crística. Aquí él nos ha acabado hablando del loto goico, del alma abierta. Pasa la anterior diapositiva, solamente la anterior, para una pequeña actualización. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos 4 pétalos, ¿verdad? ¿Sí? Lo miramos bien, ¿a que os parece una mariposa? ¿Os acordáis del mito de la crisálida? ¿Y eso qué es? El alma, ¿dentro de qué? De una maraña de hilos, no precisamente de seda, sino de acero que nos torturan, que nos hemos generando nosotros mismos. Esto visto así equivale a un chakra que para los humanos es fundamental, por donde entra el 4º rayo, el chakra básico. ¿Sabéis por qué el corazón tiene 12 pétalos? Ayer el compañero hizo una puntualización. ¿Y por qué no la estrella de 6 puntas? El triángulo que va hacia abajo tiene ¿cuántos? El chakra básico tiene 4, ¿verdad? 6 tiene el sacro y 10 supuestamente tiene el plexo solar. Pero como estamos hablando del arquetipo de la armonía, le corresponde a cada uno de los 3 chakras 4, y el corazón, que sería la octava superior de la personalidad inferior, es decir, la abertura al plano de la conciencia superior, la más arquetípica, 12. Tiene 12, porque el corazón, al estar en el 4º chakra, para mí empiezo por arriba, otros empiezan por abajo, y el resultado es el mismo. Lo importante es que entendamos que esta presentación que ha hecho tiene una clave esotérica importantísima. Si vivimos en el corazón, la armonía estará con nosotros. Por tanto, el tema del Bhagavad Gita lo tendremos ya completamente integrado. Muchísimas gracias. Hacemos un mantra.